y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un gusto recibir en los estudios de la revista de Opinión Democracia al presidente de la revista Ecos, Ricardo Dueñas. Lo hemos invitado por este aporte que periódicamente nos ilustra, como es el ranking de las 1000 empresas líderes en el Ecuador, con una circunstancia, un estudio, se podría decir, inédito, para conocer cómo cambiaron los ejecutivos en medio de la pandemia. Y sin embargo vemos ese gran respaldo que ha habido desde el sector privado, primero para hacer este ranking y segundo, la realidad que refleja en medio de la pandemia. Bienvenido a Ricardo Dueñas. Bueno, ¿qué representa tener estos negocios sostenibles en estas condiciones con el ranking que nos exhibe hoy la revista Ecos? Buen día. Gracias, muy buenos días, Miguel. Siempre para mí un placer. Primero saludando a todos tus radioescuchas. Es un placer estar en esta radio que fue como mi casa por muchísimos años. Aprovecho para mandarle un saludo desde acá a Gonzalo Rosero, directo amigo y compañero de varias cruzadas informativas de aquí. Tuve la oportunidad de hacer varios años un programa Ecos en Democracia junto a él todos los miércoles. Ahora coincide que es miércoles también. Así es que un saludo para él, esperando que se encuentre muy bien él y su familia y también los radioescuchas. Miguel, también, qué bueno que tú estés aquí. No es primera vez que tenemos el gusto de conversar. Hemos conversado cuando estabas en la Radio del Comercio, en la Radio del Comercio. Y bueno, sí, realmente en Radio Quito. Ahora el ranking 1000, creo que este ranking es muy importante porque es un ranking que se hace en condiciones que no son las normales. Es un ranking que mide qué pasó con el 2020 y básicamente eso contrastado con información de los años anteriores, creo que nos da una idea muy clara de qué es lo que pasó. Qué es lo que pasó con las ventas, dónde fueron las mayores caídas, cuáles fueron los sectores ganadores y cuáles fueron los sectores perdedores, qué pasó con el empleo, que es una fuente definitivamente que está ligada a lo que pasa con el sector privado, a lo que pasa con el consumo, a lo que pasa con los hogares. Entonces, toda esa investigación la hacemos todos los años, pero este año, Miguel, ha sido un trabajo extenuante. También quiero felicitar a todo mi equipo. Como tú ves, esa revista casi tiene 350 páginas. Hemos tenido un apoyo del sector privado increíble para poder hacer la investigación, Miguel. ¿Qué refleja la situación de las empresas este 2020 en medio de la pandemia, de acuerdo al ranking, Ricardo? Con una circunstancia de que hubo empresas muy bollantes, dada la crisis sanitaria, pero hubo empresas que resultaron golpeadas. Sin embargo, han sacado todo ese know-how, toda esa fuerza empresarial para salir adelante. Mira, Miguel, atrás de esta lectura que vamos a hacer ahora de números, de cifras, de proyecciones, están personas, están gente que le pone coraje, está ese sentido de resiliencia, está este sentimiento de reinvención, de disrupción también para cambiar los modelos, ir adaptando, como tú decías, vamos a ver los nuevos hábitos, ir adaptando los modelos a nuevas realidades. Por ejemplo, este tema que tiene que ver con la transformación digital que vino a acelerarse de una forma estrepitosa y ver todo eso. Pero de lo que nosotros podemos ver, en definitiva, el primer gran comentario es que a medida que las empresas van cayendo en ventas y son más pequeñas, evidentemente sufrieron más. Donde se ve un deterioro mayor en las ventas y un deterioro mayor en la utilidad es en la base de la pirámide de las empresas. Es decir, hubo un terremoto básicamente en lo que es las pequeñas y medianas empresas y los micronegocios. Es ahí donde no tienen la capacidad de reinventarse, no tienen la capacidad de tener unos ahorros para épocas de vacas flacas, los patrimonios no permiten sostener lo que sí sucede en las empresas grandes. Empezando en materia, las empresas más importantes del país que forman parte del ranking 1000 se encuentran en los sectores de comercio principalmente. El comercio representa
el 39% de todas las ventas que se hacen en el Ecuador en el ranking 1000, seguido por la industria manufacturera con un 23%, luego viene intermediación financiera y seguros 13%, ya vamos a ver más adelante la caída. Este fue uno de los sectores más afectados, la banca, porque la banca tuvimos la suerte, yo digo, bueno, no diría que es la suerte, yo creo que hay que hacer un reconocimiento a una banca que aprendió de la crisis de finales del siglo anterior, se reinventó muchísimo, nos cogió con una banca bastante solvente en depósitos que pudo enfrentar este tema. También creo que pusieron el freno. El análisis de riesgo se volvió mucho más exhaustivo en el crédito. Entonces, eso también, al no tener altas colocaciones, como se venía teniendo un nivel de colocaciones elevadas, provocó que tengan una caída estrepitosa de las utilidades. Las utilidades que vienen producto justamente de los intereses y de las comisiones. Vemos un sector con una caída del 60% en la utilidad del año 2019 al año 2020. Luego viene seguido de actividades agropecuarias del 9%, explotación de minas y canteras del 5%. Acá hay una gran oportunidad para la economía ecuatoriana. Cuando se ve el ranking 1000, vas a ver cómo existe en minas, existe un crecimiento muy importante, sobre todo producción de oro. Y aquí una de las empresas que se mete con más de 300 millones de dólares en ingresos en el ranking 1000 fue Aurelian, que es una empresa que está produciendo oro, y que vemos que ya empieza esta producción de minerales y que abren una gran oportunidad, porque en definitiva el Ecuador siempre ha basado su economía en la producción de petróleo, pero no de minas. Aquí tienes oro y cobre, ya tienes algunos proyectos que se están trabajando, Fruto del Norte, el proyecto de Aurelian, etcétera. Entonces, ese es un salto importante que vemos del año 2019 al 20. Información y comunicaciones sigue conservando un 4%. Esos son los principales sectores. Una vez que ves el top 10 de las empresas, tenemos que las empresas grandes se protegieron bastante bien, y aquí el análisis nuestro podemos ver que Corporación Favorita sigue siendo el líder, indiscutible. Casi tuvo un incremento en ventas en pandemia del 3%, no grande, pero incremento en fin. Y las utilidades tampoco se vieron muy afectadas, de 236 a 220 millones, o sea, sigue manteniendo un nivel de utilidades sobre ventas bastante interesante, pese a que cayeron el 7%. La segunda empresa más grande, que es del Banco del Pichincha, sí sufrió una afectación fuerte, sobre todo en la utilidad. Los ingresos, fruto de intereses, comisiones, de 1.349 millones pasaron a 1.303 millones, pero la utilidad es 195 millones a 73 millones. Y esto sí es un poco preocupante en el sector financiero, porque el sector financiero, frente al patrimonio, 73 millones es una utilidad mínima, y la utilidad esta en el sector financiero ayuda a que las entidades se vuelvan más solventes, puedan cubrir provisiones, puedan generar un mayor ritmo económico mediante el crecimiento del crédito, ese crédito vaya a la producción, esa producción a su vez se vea en inversiones, se vea en emprendimientos nuevos, etcétera, y eso produzca empleo, que es lo principal, y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. El Banco El Pichincha cayó fuertemente la utilidad, igual que el resto de bancos. No es una situación aislada. Y eso viene, repito, por una predisposición a ser muy cautos, que creo que fue la decisión acertada. En épocas muy convulsionadas, el riesgo tiene que ser debidamente manejado, porque evidentemente la gente pierde capacidad de repago de las obligaciones, y no se puede poner en riesgo sobre todo los depósitos, que es lo principal. No se sabía cuál iba a ser la pandemia, cuánto esta pandemia iba a durar, entonces los bancos tenían que precautelar esos depósitos, nunca se sabía el ritmo de retiro de los mismos, pese a que creo que esta aura de un sistema financiero sólido hizo
que los ecuatorianos se sientan respaldados en ese sistema, lo cual fue una condición importantísima. Se mantiene la confianza, que es Se fundamental. mantuvo la confianza, lo que es fundamental. Ahora los bancos tienen otro reto, que es de la ciberseguridad. Esto que ha pasado con el Banco del Pichincha, yo sí quiero dar un mensaje, es un tema que no tiene que llamar a nadie a manejar este tema políticamente, nada. Es un tema que le puede pasar a cualquiera. Claro. Es un tema al cual estamos abocados. Sí, es un desafío para todo el sistema financiero, claro, y para todas las empresas, el tema de buscar unas herramientas que le ayuden a tener mayor protección sobre los ataques de ciberseguridad. Eso es un hecho, pero no es un tema... Porque los ataques van en una dinámica mucho más rápida frente a las defensas y seguridades. Exacto, y los hackers y todos van adelante y tienen que irse desarrollando esas herramientas. Pero yo creo que esto ha vuelto ya un poco a la normalidad y hay que llamar a esa calma porque es un tema no de solvencia, no de liquidez, es un tema de tecnología que yo creo que estarán haciendo las tareas para que estas cosas se vayan subsanando. Después tenemos a Corporación El Rosado, que cayó un 6% en sus ventas de 1.189 millones. Subió sus ventas de 1.189 a 1.265 millones, la utilidad se mantuvo en 46 millones, el consorcio ecuatoriano de telecomunicaciones Conecel cayeron las ventas, cae la utilidad, pero de forma no significativa, siguen ganando 205 millones de 257 que habían ganado el año anterior. Difare sube la utilidad, que es la quinta empresa más grande del país, sube la utilidad de 30 a 34 millones y ventas de 851 millones. Pronaca en alimentos sí tuvo una caída fuerte en la utilidad, de 51 a 38 millones. Dinadec, que es el holding que hace la distribución de cervecería nacional, también vemos que caen sus ventas en 20% y la utilidad se ve comprometida en un 41%. Tiendas industriales TIA tampoco tiene mayor variación, 710 a 703 millones y la utilidad de 46 a 41. Banco del Pacífico, igual que Banco del Pichincha, cayó en su utilidad de 134 millones a 41 millones y Saya Ecuador sigue ganando más de 200 millones, hace una utilidad importantísima sobre 713 millones. El ingreso mínimo para las empresas, aquí podemos ver la contracción que se da en los ingresos en las empresas más pequeñas. Antes, para ser parte del top 1000 en el año 19, entraban empresas que superaban el umbral de 17 millones de ventas. Esas eran. O sea, iba desde Supermaxi, que era la más grande, hasta una empresa que vendía 17 millones. Hoy día, con 15 millones ya se metieron en el ranking 1000, lo que quiere decir que hubo una contracción en los ingresos muy importantes y sobre todo las empresas de más abajo. Antes de que continúe Ricardo Dueñas en este análisis muy ilustrativo sobre las 1000 empresas, sí es bueno un apunte que es verdad, hay que reconocer que si la actividad productiva se contrajo en un 7.8 del Producto Interno Bruto durante el año pasado, según el dato oficial, a nivel sectorial afectó, dice el estudio, a más del 80% de las industrias. Este es un golpe alto. Sí, claro. Acá tengo yo un dato de los sectores que suben y bajan, que para complementar desde el análisis profesional del tema. Nosotros tenemos que sectores ganadores hubieron 4, básicamente, versus un montón de sectores perdedores que cayeron en sus ventas. Entre los ganadores estuvo suministros de electricidad. Vamos a ver cómo la electricidad hay unos proyectos nuevos, sobre todo de energía sostenible, que tienen un repunte muy importante en sus ventas. Las actividades de atención de salud humana y de asistencia crecieron una barbaridad, tanto en ventas como utilidad, laboratorios, hospitales, etcétera. Evidentemente, una crisis COVID-19 estuvo en el sector de la salud y eso fue un impulsor importante de este tema. Después vemos que la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca creció el 2.7. Ahí existe un comportamiento muy interesante de varios años, sobre todo de lo que es el sector camaronero, que viene teniendo un repunte importante en ventas de utilidad, vende más de 3.000 millones al año y tiene una utilidad considerable. Y las actividades
Y esos son los sectores. Pero después vemos que, y la explotación de minas y canteras. Después vemos que cae la industria manufacturera, el comercio al por mayor y al por menor 12%, las actividades inmobiliarias, que este es un duro golpe al empleo. Claro. El sector de la construcción, 16,1%, información y comunicación se desploma en 22%, transporte y almacenamiento cae 27%, acá está, perdón, construcción, porque construcción no es lo mismo que actividad inmobiliaria son los que promueven los proyectos y construcción cae el 27%, hago esa rectificación. Ahora, esto es importante, Ricardo, porque en los buenos tiempos de la historia reciente, el sector de la construcción le aportaba, primero en la generación de 10 puntos del PIB, es decir, alrededor de 10.000 millones de dólares, lo cual un sector muy respetable. Es un sector muy respetable y además que es un sector que produce un gran encadenamiento en la economía. Cuando ves, aquí hay un tema fundamental que es la estructura del empleo. Cuando tú tienes un país que tiene una estructura del empleo lamentable como es el Ecuador, donde solamente tienes 30% que tienen empleo pleno, el resto están o en la informalidad o no tienen empleo, básicamente, o están en este emprendimiento que a rato se confunde en el Ecuador. En el Ecuador a veces se habla de que el Ecuador es el país con mayor emprendimiento y se confunde lo que es un emprendimiento debidamente estructural, que tiene la capacidad para guiar esos proyectos de negocios nuevos, esos planes de negocios, que tiene el financiamiento, que tiene la estructura para acompañar con los procesos que se necesitan para que esos emprendimientos luego no tengan una alta mortalidad, porque a la final, ¿de qué te sirve si tengo 100 empleos y la mortalidad es 98? Es mejor tener menos emprendimiento, con mayor estructura y que termine convirtiéndose en unos startups y en unas compañías que luego generen empleo y sean rentables en el futuro. En el Ecuador es altísima la mortalidad del emprendimiento, eso hay que decirlo. Pero a lo que iba del sector de la construcción es que el encadenamiento cubre muchísimas de esas áreas de la informalidad, donde tienes plomería, ebanistas, carpinteros, electricistas, gente de tecnología, de internet que manejan el agua, cisternas, albañilería, donde tienes la pequeña venta de comidas. La pequeña venta de comidas en el puesto que se pone en una construcción, etcétera. Entonces, es una industria que sin duda, por eso es que los gobiernos normalmente le apuestan, y no es una mala apuesta, a generar fondos que vayan a ese sector. ¿Por qué? Porque es el que mayor velocidad tiene en la recuperación económica. Y eso tiene que venir acompañado también del sistema financiero, porque una de las conexiones que muchas veces no se habla y no se interpreta desde la técnica es la conexión que tiene el sistema financiero con el de la construcción. No solamente para financiar al constructor, al consumidor final de una vivienda. En un país que además tenemos déficit de vivienda, sobre todo en los sectores más vulnerables, existe un déficit de vivienda importante que se tiene que ir supliendo, sino también en que es un negocio de capital intensivo para los constructores, o sea, y ahí tiene que estar el sector financiero y también, evidentemente, el sector de la desintermediación de capitales, que es el sector donde se puede hacer una emisión de obligaciones, inversores particulares, compras de papeles en el mercado de capitales, que en el Ecuador no está desarrollado, pero haces muy bien la precisión, Miguel, en citar ese sector como un sector que tiene que tener un análisis importante aparte. Digamos, Ricardo, con este análisis de las empresas, muchas de ellas que se deprimieron en esta pandemia. Bueno, viendo lo que pasa, yo quiero hacer una reflexión aquí. Yo creo que una de las cosas que se ve al ver que en las empresas más grandes, los ingresos del ranking 1000 equivalen en magnitud, para que tengamos claro, y este es un poco también el desafío, la falta de distribución de la riqueza que existe y la falta de distribución que pasa en todos lados, no es aquí. La gran empresa lamentablemente sigue copando de una forma significativa los ingresos de un país, y eso hace ver que no se tiene una estructura sólida de desarrollo que esté enfocado en jalar a las pymes y a las medianas, hacer que éstas crezcan más.
Los ingresos del ranking 1000 en magnitud son el 72% de lo que equivale al PIB. Si bien es cierto, las ventas no se pueden, incluir dentro del PIB porque conforman el PIB, no generan valor agregado todas, pero tenemos que 71,5 mil millones de las ventas totales de las ventas son de las 1000 empresas más grandes del país, lo que correspondería a un 71% del PIB, para tener un comparativo. Esto nos permite tener una idea más clara de lo que implicó el 2020. La reducción de ventas fue de 7.1 mil millones. De 7 mil millones de dólares fue la reducción, lo que está más o menos paralelo a lo que pasa con la caída del PIB. Ahora, ¿qué es lo que vemos actualmente? Que es importante también para la audiencia. Lo que vemos es que el Ecuador lamentablemente está teniendo una recuperación mucho más lenta que la región. Se prevé una recuperación de 2.8 puntos porcentuales del PIB para este año. Es muy bajo. Que es muy bajo, y se calcula la proyección del FMI, y esta sí es preocupante, es que el Ecuador va a ser de los más lentos en recuperar el PIB per cápita que tenía en el año 2019. Primero porque el 2.8 es una reacción muy leve. El próximo año se prevé que sea de 3 puntos porcentuales. El Fondo Monetario está preveyendo algo más de 3 puntos porcentuales. Pero nos tomaría entre 3 y 4 años porque la gente sigue naciendo. Entonces el PIB per cápita es el PIB dividido para el número de habitantes. Entonces la gente sigue naciendo y en 4 años se prevé que esto se recupere. Aquí se necesita empezar a trabajar más en un país con un modelo más de desarrollo y más de consenso. El problema que vemos es que no existen esos consensos, y lo que estamos viendo de investigación que hacemos, porque aquí nosotros en ECOS no hacemos análisis político para nada, lo que voy a decir es fundamentado en encuestas y cosas que hacemos con los empresarios y retroalimentación que recibimos. Cuando se analiza, por ejemplo, este tema de ver cuál es la estructura del Estado, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios te dicen, mira, hay un grave problema y nosotros lo compartimos desde la redacción, es el tema de que sí existe un régimen, sí existe un régimen jurídico hiperpresidencialista, pero bajo el modelo del que creó eso para gobernar en su momento. En el momento que quieres hacer cambio de modelo, como es lo que quiere hacer el presidente actual, mandando unas leyes para cambiar el modelo, que es por el que ahora votó la mayoría, te topas con unas trabas y unos candados horrorosos. Y eso genera una falta de dinámica, de un consenso que es la base fundamental para atraer el capital. El capital no tiene ideología. El capital puede tener ideología en cierta medida. El clima de seguridad, ¿no? El clima de seguridad, el ambiente. Nosotros vemos que en estos primeros meses del cambio de gobierno existió una dinámica de generar que la gente estuvo muy expectante, generó un gran ánimo. El proceso de vacunación, que hay que aplaudirlo y ha sido sumamente exitoso, generó esa energía en los empresarios, que lo hemos sentido. Fruto de eso es ver una revista ahí inclusive con tanta pauta de gente, de tanta empresa, 170 clientes ahí que han confiado en nuestro medio para estar, y hemos visto un despunte importante. Lo que sucede es que empieza eso así, viene el proceso de vacunación y ahora ya la gente sí se empieza a preguntar qué pasa con el empleo, qué pasa con las inversiones, y ahí sí hay desafíos. Una de las cosas que más le preocupa al empresario ecuatoriano ahorita es el tema de seguridad, y a los inversionistas. El tema de seguridad es relevante. Las dos seguridades, seguridad jurídica y seguridad pública, en cuanto a lo que está pasando con narcotráfico, etcétera. Esas noticias no le hacen bien al país. Está bien estas medidas que se están tomando de emergencia. También creemos, y los empresarios creen fundamentalmente, que es muy poco tiempo para que exista tanta movilización y tantas cosas. O sea, 4 meses son prácticamente nada. No se puede exigir un cambio y no podemos seguir de tumbo en tumbo el programa de los ecuatorianos. Ahí entra la politiquería, ¿no? Que no dejan rompiendo el desarrollo, porque no podemos caer en un país donde aparentemente
Todos los presidentes que han habido en este país han sido malos. Todos. El rato que uno mide, desde que volvimos a la vida republicana. Coges Jaime Roldós, fue malo. Te preguntas a Osvaldo Hurtado, también fue malo. Después sigues con Febres Cordero, es que fue malo. Rodrigo Borja, también fue malo. Bucaram, fue malo. Después Yamil Maguad, fue malo. Entonces todos son malos. Entonces yo creo que lo que hay que repensar es si es que necesariamente solo los gobiernos son malos o la estructura que está atrás, que la hacemos todos nosotros, es lo que no está funcionando. Con este resultado de esta investigación profunda que nos ilustra al país en medio de la pandemia, ¿cómo ve la perspectiva, Ricardo Dueñas? Yo veo la perspectiva, hay grandes oportunidades. Pienso que si es que se logra el tema del precio del petróleo, por ejemplo, es una oportunidad importante. Se tenía $60 de precio del petróleo rompió el umbral de $80, lo que está generando ingresos importantes para la caja fiscal. Creo que hay otra gran oportunidad, que es un momento de una buena relación con los Estados Unidos, sin duda alguna. Es nuestro principal cliente. Y me gustó mucho esas palabras del secretario de Estado de que no se oponen a que exista también un acuerdo comercial con China. Porque ahora para el Ecuador se vuelven unas economías muy fuertes, ambas, en el tema del intercambio comercial. Que antes era impensable. Antes era impensable, pero los americanos también tienen acuerdos con los chinos, así es que tampoco nos pueden imponer. Creo que va a haber una suerte de poder cubrir, por ejemplo, una de las preocupaciones del pasado era cumplir la caja cada año, el déficit que se generaba. Yo creo que ahora no va a ser esa una preocupación. Yo creo que van a haber los recursos para poder salir avante en la liquidez. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también, nosotros veamos lo que ha pasado, por ejemplo, con las remesas, que es un tema que está también en la investigación. Las remesas, que es un tema fundamental, primero demuestran una gran resiliencia de lo que son los ecuatorianos que viven afuera con sus familias en el Ecuador, que es un tema que creo que es importante. Y aquí vemos las remesas de los migrantes. Mira, en el año 2020 tuvimos un 15% de crecimiento de las remesas. En el primer semestre crecieron de 1.546 a 1.689 y en el segundo, que fue el más fuerte de pandemia, crecieron del 2019 al 20 de 1.399 a 1.939 millones. Un crecimiento de las remesas del 44%. Esto es una cosa muy importante, rompiendo récord. 3.338 millones de dólares de remesas al país, superando el récord histórico de 3.335 millones registrado en el 2007. Entonces, esa liquidez está entrando. Estados Unidos demostró que le metió mucha liquidez a su economía y ahora le va a tocar meterle a las economías emergentes, a los países emergentes, porque si no, ellos saben que esto se convierte en problemas sociales migratorios, que se convierten en otro tipo de problemas. Claro, por eso vemos la preocupación que ayer lo expresaba Anthony Blinken, ¿no?, el secretario de Estado. Los recursos sí van a existir. Ahora el tema es que esos recursos, ¿a dónde se van a ir? Recursos incluso del sector privado. Tenemos una gran oportunidad también, que es el hecho de que existe una crisis política muy importante en el Perú. Entonces hay inversionistas que están regresando. A ver, hoy día mismo tengo un almuerzo con algunos empresarios que ha invitado a Ecos en conjunto con McKinsey. Vamos a almorzar con la plana mayor de McKinsey. McKinsey es la consultora junto con Accenture más grande del mundo en management. Es importante el mensaje que están abriendo oficinas en Ecuador. Qué bien. Entonces sí existen ciertas condiciones, pero existen otros desafíos grandes. Por ejemplo, si es que esas leyes no se aprueban y no existe una reforma tributaria importante para subsanar esto, tampoco el endeudamiento aguanta de forma... Muy importante lo que señala Ricardo Dueñas, esos acuerdos que hemos logrado, que vamos en el camino internacional, pero quizás más importante es que los ecuatorianos nos pongamos de acuerdo en un horizonte de desarrollo que lastimosamente desde la visión politiquera de algunos de los líderes lo que han hecho es poner cortapisas y obstaculizan esos acuerdos que debiera haber.
Yo creo que para ir concluyendo, porque el tiempo evidentemente es corto en los medios, yo diría que es eso, es un modelo de desarrollo, es ver cómo van cambiando los hábitos, es generando oportunidades. Uno de los temas fundamentales de la generación de oportunidades es ver cómo el Ecuador se va alineando también con la Agenda 2030 de la ONU, con los ODS. Estamos viendo que ahora esta economía nueva, post pandemia, va a exigir mayor resiliencia, va a exigir que los empresarios tengan un propósito y que ese propósito se vea reflejado en trabajar no solo en la parte económica, sino en la parte ambiental y en la parte social. Tenemos que ver cómo ir generando un nuevo esquema, ese sí, de diálogo, de encuentro, que haga que todos estemos enfocados en el desarrollo, pero que todos estemos enfocados sobre todo en disminuir las grandes desigualdades. Aquí no se trata ya de macroindicadores. El gran desafío a futuro, Miguel, no van a ser los macroindicadores del PIB, el PIB per cápita, va a ser más cómo se distribuye. Un país no va a cumplir su gestión simplemente por crecer esos indicadores si eso no cae en la mayoría de la población. Es indudable que se necesita una redistribución. Una redistribución de la riqueza importante y el apoyo. Veamos ahora qué va a pasar. Por ejemplo, otro desafío es ver qué va a pasar con las ofertas de campaña, porque una de las cosas que estamos viendo es que el sector agricultor, por ejemplo, dice ¿dónde están los 1.000 millones que se ofrecieron en la campaña a 30 años al 1%? Pero claro, hay que ir facilitando las políticas, pero va a ser porque si se obstaculiza no va a salir nada. Pero sin la política pública, si es que no le permiten al presidente también bajar el gasto, reconstituir las cosas, etcétera, generar un mejor ambiente en las condiciones laborales para la inversión, etcétera, no se puede acompañar un desarrollo real para el país. Bien, muchas gracias a Ricardo Dueñas, presidente de la revista Ecos, y nos ilustra este tema fundamental porque el país necesita desarrollo, necesita inversión y también un clima de seguridad tan fundamental que a veces, hay que decirlo con nombre propio, la politiquería le obstaculiza, como es hoy en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Mi querido Miguel, agradecerte muchísimo, invitarles a todos a que entren a nuestra página www.ecos.com.es. Ahí está toda la información del ranking, pueden consultar todo lo que quieran, ventas, utilidades, crecimientos, proyecciones, etcétera, que les va a ayudar sobre todo en la consulta a quienes hacen negocios en el país. Creo que es una gran herramienta. Muchas gracias a Ricardo. Radio Democracia por esta invitación. Muchas gracias. Cerramos la revista de Opinión Democracia y les deseamos un feliz miércoles. Ya viene en Exa el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. En el caso de Alesap, se ha determinado que las empresas ecuatorianas vinculadas a su red de lavado de dinero hacían importaciones y exportaciones ficticias. El Sucre se convirtió en el camino para legalizar todas las acciones ilícitas, bajo el amparo